Esto se los debía yo desde hace mucho tiempo, casi ya nos metimos una hora, y esto es vivir la propaganda rusa. Y esto, a ver, les voy a contar la historia completa para que decidan qué tanto creen o no. El señor que escribe esto es Mikhail Jodorkovsky. Jodorkovsky en 2003 era el hombre más rico de Rusia con una fortuna estimada en 15,000 millones de dólares. Tenía el lugar 16 en la lista de 1,000 millonarios de la revista Forbes. Ese señor. Pero ese señor no estaba tanto con la corrupción y desafió a la autoridad de Vladimir Putin criticando la corrupción del Estado, financiando partidos de oposición, partidos políticos de oposición y, por lo tanto, reuniendo a su alrededor poder político y económico que rivalizaba con el control del Kremlin. Entonces, después de una reunión televisada con Putin en 2003, donde Jodorkovsky desafió al presidente diciéndole que había una enorme corrupción en el régimen ruso, Putin lo derrumbó, básicamente. Jodorkovsky tenía, por ejemplo, trabajos de proyectos de oleoductos para Europa y Asia que empezó a hacer sin la aprobación del Kremlin y buscaba inversiones occidentales. Esto es lo peor que podías hacerle tú a un ultranacionalista como Putin. Entonces, había un trato implícito, nadie sabe qué tan explícito, entre los oligarcas de la era de la década de 1990, es decir, cuando la Unión Soviética cae y se establece Rusia, en Rusia se le entrega todo lo que era la propiedad del Estado, acaba en manos de oligarcas rusas. Y entonces los oligarcas rusas y el Estado dicen, mira, los oligarcas no interfieren en política y el Estado no interfiere en los negocios. Pero a raíz de la oposición de Jodorkovsky a Putin, Jodorkovsky fue arrestado en octubre de 2003, se le acusó de fraude y evasión fiscal, su compañía recibió multas y exigencias de impuestos no pagados que le llevaron a la bancarrota, permitiendo que los gigantes propiedad del Estado como Rosneft absorbieran todos los activos que tenía la empresa petrolera de Jodorkovsky. Jodorkovsky estuvo 10 años en colonias penales rusas, haga usted de cuenta los gulags de los soviéticos, hasta que Putin lo perdonó en 2013. Ahora vive en el exilio, manteniendo su estatus como una voz importante en contra del Kremlin. Es decir, fue parte del sistema y dejó de serlo. O hizo un Bill Gates, no lo sé. Pero Mikhail Jodorkovsky contó lo siguiente, y voy a traducir como puedo 9 pequeños tweets. Es casi imposible para un europeo, decía Jodorkovsky, creo que tengo aquí el tweet. Sí, es casi imposible para un europeo comprender la realidad psicológica dentro de Rusia. No solo son las fake news, es una deconstrucción total de la realidad. Déjenme tratar de introducirlos en el mundo en el que viven los rusos. Primero, entiendan el aislamiento. Alrededor del 90% de los rusos nunca han dejado el país, incluso menos han salido jamás de las fronteras de la antigua Unión Soviética. Esto incluye a todos los países que están bajo la égida de Putin en el Asia Central. Para la enorme mayoría, el Occidente no es solo un lugar que han visitado, es una historia de fantasmas, un cuento de fantasmas relatado por el Estado. Esto es difícil de imaginar en Europa. Uno toma un viaje de 2 horas en tren y está en otro país. En Rusia la escala es diferente. Cuando a mí me llevaron de Moscú a la prisión, el viaje tomó 7 días. 7 días en tren dentro del mismo país. Y la única voz que se escucha es la voz de la propaganda, de Putin, claro. Les dije a mis amigos que están allí, pero ustedes tienen acceso a la información, vivimos en un mundo moderno. Y me dijeron, Mikhail, no entiendes lo que es vivir con la propaganda trabajando sobre ti en 3 dimensiones. Imagínense su rutina. Se levanta y la televisión dice, el maldito Occidente nos atacó. Uno va al trabajo, su jefe habla sobre el maldito Occidente, va a un café, la gente de la mesa de junto está discutiendo acerca del maldito Occidente porque está a las puertas de Rusia, está siempre a punto de invadir y atacar Rusia, ¿no? Uno llama a un amigo para hablar
Y ellos, el amigo titubea, repite lo que ha oído, el maldito occidente está tratando de destruirnos. La propaganda es una fuerza devastadora. Cuando todas las personas de tu vida repiten el mismo guión, empiezas a cuestionar tu propia cordura. Y piensas, ¿cómo puede todo el mundo estar equivocado y solo yo tener razón? Quizás yo soy el que está loco, yo soy el que está loco. Quizás nosotros no comenzamos esto, se está refiriendo a la guerra de Ucrania. Quizás realmente nos atacaron. Uno no solo pierde el argumento, pierde su control de la realidad. Tenemos que dejar de ver esto como una opción política. Es como una persona que se enferma de peste bubónica. Uno no los acusa por estar enfermos, uno los pone en cuarentena, pero reconoce que están viviendo una tragedia. Esta infección no es su culpa, es su mala suerte. La culpa la tienen los arquitectos, los que hicieron este virus, quienes construyeron a propósito esta jaula de 3 dimensiones para convertir a 140 millones de personas en un arma. Tienen nombres y caras. Esto es lo que dice sobre la propaganda rusa Mikhail Jodorkovsky. Usted, por supuesto, valórelo.